Hola mi gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de la timada del año 5. Perdón, de la robada del año 5. Perdón, quise decir de la velada del año 5 del señor Ibai Llanos. Yo sé que ya pasaron un par de días, pero he estado un poco ocupado, entonces no he podido subir el video antes, por favor no me juzguen. La velada del año 5 ha sido un evento de emociones como una montaña rusa. Hemos vivido decepciones como el nivel de boxeo de Rivaldios y momentazos top como las entradas de Rorro y Gref, que por cierto nadie ha mencionado que el audio que utilizó Gref fue la voz del maestro Roshi en latino, no en español de España, y también la voz de Mario Castañeda, que hace la voz de Goku en latino también. Pero bueno, no me enrollo más, primero quiero dar mi opinión de cada combate y luego les diré qué me ha parecido el evento en general. Les advierto que este va a ser un análisis a profundidad, no solo de los combates, sino que también me gustaría hablar de las entradas, de la previa, del pesaje, del lore, del beef que tenían de antes de la velada y más cositas. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Empezamos con Pereira contra Rivaldios, que por cierto es curioso que al principio del evento empiezan a salir las caras en forma de escultura de cada uno de los peleadores de la velada con los nombres de cada uno, y por algún motivo los nombres de Pereira y Rivaldios son los únicos que tienen número, en el caso de Pereira el 7 y en el caso de Rivaldios el 10. No sé por qué lo hicieron así, estuve buscando si tal vez se trataba de su arroba en Twitter, pero para empezar Rivaldios creo que no tiene Twitter y algunos de los demás peleadores no coincidía el arroba de Twitter con el nombre. Entonces me parece un hecho cuanto menos curioso que solamente a ellos dos les hayan puesto el número en el nombre. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la pelea. Primero, para empezar, debemos recordar que esta pelea nació de un pique que hubo entre los dos en un partidazo de youtubers entre Latinoamérica y España que hubo hace ya un par de años. Partido en el que Rivaldios pensó que estaba jugando la final de la Champions League. Cada vez que agarraba el balón se emocionaba un montón, quería salir disparado pensando que era el auténtico Ronaldinho, pero al final no le salía nada. Y cuando Pereira lo derribó para ganarle el balón, Rivaldios se metió en la película, pensó que estaba jugando fútbol profesional y se hizo el enojado. Desde ese momento debo decir que Rivaldios me cayó un poco mal, lamento si hay algún seguidor de él viendo esto, pero yo debo decir la verdad, Rivaldios me cayó mal en ese momento, no solo por el encontronazo que tuvo con Pereira así de gratis, que tampoco conocía a Pereira de nada en ese entonces, sino por la manera en la que jugó ese día. Rivaldios quiso lucirse como si fuera el mejor jugador del equipo y aunque probablemente lo era, no jugó para el equipo sino para sí mismo. Y aparte se puso a inventar y no le salieron las cosas. Entonces cuando se anunció el combate en la presentación de la velada del año 5, obviamente yo iba con Pereira, además porque Rivaldios salió a hablar de más en esa presentación, mientras que Pereira estaba un poco más controlado. Y digo un poco porque sí hubo un momento en el que Pereira se dejó llevar por la rabia y empezó a soltar barbaridades también. Pero bueno, el hecho es que yo apoyaba a Pereira, pero por la forma de ser de Rivaldios pensé que lo iba a aplastar al pobre Pereira. Sin embargo, cuando llegó el día del pesaje y de esa reunión que tuvo Ibai con todos los peleadores, debo decir que cambié un poco de bando, porque vi que Pereira ya estaba soltando unas barbaridades que me empezó a caer un poco mal también. Porque una cosa es decir que vas a ganar el combate al 100% porque Ilia Topuria lo puso de moda, lo de decir que no hay ninguna probabilidad de perder el combate, y a Ilia Topuria le sale bien, es el campeón mundial invicto de la UFC de peso pluma y recientemente de peso ligero, entonces tiene todo el derecho de tener la confianza de decir que va a vencer a su oponente al 100%, pero que lo diga un streamer que apenas va a tener su primera pelea amateur en una velada y que diga que no hay ninguna posibilidad de que el rival le gane, la verdad es que me da mucha ternura, risa y sensación de cringe al mismo tiempo. Pero bueno, digamos que lo dicen un poco para hacer el show y para darse un poco de confianza, quizás para intimidar un poco al oponente, pero es que Pereira fue un poco más allá. Primero decía que iba a realizar el mayor knockout en la historia de las veladas, luego que su combate iba a ser el mejor en la historia del evento de Ibai, y luego que su rival no lo iba a poder ni siquiera tocar. O sea, este tipo ya estaba llegando a unos niveles ridículos de confianza, que no le daban aura sino todo lo contrario, pura laura desprendían sus palabras necias. Entonces debo decir que en ese combate empecé a cambiar un poco de bando y querer que ganara Rivaldios. El problema es que el pendejo de Rivaldios se dejó meter presión de Pereira y en serio se creyó que el tipo era Mike Tyson, y ya el día del pesaje parecía que estaba con miedo de hablar o de decir cualquier cosa. Pereira le tiraba y Rivaldios tranquilo ni se defendía, ya se daba como perdedor o
apostó $1.000.000 a que ganaba Pereira. Es la única explicación que le veo al bajo rendimiento que tuvo en su combate contra Pereira. El gallego dominó los 3 asaltos y hasta lo humilló con varias provocaciones. Le bajaba la guardia, se le reía, lo invitaba al centro del ring, entre muchos otros gestos. El rival Dios nunca reaccionó, nunca aprovechó para meter una mano en un descuido, no estuvo especialmente agresivo y parece que peleó con miedo. Yo tengo la teoría de que rival Dios tuvo algún sparring contra algún pequeñito que llevaba menos tiempo que él practicando boxeo y ese pequeño le metió una verguiza y desde ese día rival Dios le agarró un respeto y miedo increíble al boxeo y por eso salió con la mentalidad de que iba a perder desde el principio. Este fue el principio de la timada del año porque rival Dios nos timó con ese pobre nivel de boxeo. Hasta Gaspi propuso más ofensivamente. Cuando la mayoría pensaba que rival Dios le pasaría por encima a Pereira, tuvimos que ver un mexicano que peleó con miedo, lo nunca antes visto. Pero en fin, Pereira lo hizo muy bien los 3 asaltos, hizo su trabajo, estuvo muy agresivo, muy técnico, el único que realmente quería ganar esa pelea y fue el justo merecedor de ese combate. Además porque en su cuerpo se le ve también que llegó con un muy buen estado físico. Por cierto, hay que hablar de esa épica entrada de Pereira, Flow Gladiador, una de las películas más icónicas del cine. Cuando en el pesaje dijo que iba a ser máximo o décimo meridio, yo pensé que fue lo primero que se le vino a la cabeza, pero ahora entendí por qué. Esa entrada estuvo genial, con el cuerno, que poco se habla de los pulmones que tiene que tener el tipo para haber soplado esa cosa que no es tan sencillo como parece. Y luego Pereira entrando encima del trono fue genial. Además la confianza con la que entró, el tipo ya sabía desde ese momento que iba a ganar la pelea, ya había ganado antes de empezar. En el siguiente combate de la velada del año 5 tuvimos a Alana contra Arigeli. De las presentaciones no quiero decir mucho porque en la de Arigeli yo le pondría mute en la parte en la que canta el tipo, básicamente porque creo que eso que hace con la boca no es cantar. Con todo respeto, tampoco conozco de nada al tipo. Y en la de Alana estuvo un poco mejor, la música obviamente infinitamente superior. Este tipo de salidas con mariachis a mí me flipan, como dirían los españoles. Me gustan mucho, vaya, pero me sigue dando cringe ver a Alana cantando antes de un combate. Por lo menos este año ya estábamos un poco acostumbrados. La primera velada sí fue el cringe absoluto. No porque tenga una voz fea, ella tiene una voz bonita, pero primero se supernota el playback y eso es incómodo. Al menos con un artista ya estás acostumbrado, pero con ella no, entonces se ve un poco raro. Y segundo porque no es una streamer que se dedique a hacer contenido de canto o de música. Si lo hiciera tendría sentido que salga a cantar en su presentación, pero así no tiene mucho sentido. Aunque al menos esta vez salió con el micrófono en la mano desde el principio para prepararnos para el cringe que se venía. Entonces esta vez no sufrí tanto como el año pasado. Pero bueno, hablando del combate, esta era una pelea que también traía un poco de pique por ciertos rifirrafes que tuvieron ambas en los últimos videos de Ibai, así que las dos salieron a darlo todo. Arigeli fue una digna oponente, logró poner en aprietos a Alana, probablemente haya sido la rival que más difícil se lo puso a Alana. Arigeli además tuvo un cardio impresionante aguantando con Alana hasta el tercer asalto con buenas energías. Hubieron golpes de ambos lados, Arigeli además tuvo un muy buen juego de pies en donde en varias ocasiones esquivó varios golpes de Alana simplemente dando un paso hacia atrás. Alana lanzaba el golpe al aire y de la potencia que tenía parecía que se fuera a caer hacia adelante y esto pasó en varias ocasiones. Si Arigeli hubiera conectado algún golpe cada vez que a Alana le pasó eso, incluso la pudo haber tirado al suelo varias veces. Para mí la pelea estuvo muy igualada, para mí cualquiera de las dos que hubiera ganado hubiera estado bien. En este caso se lo llevó Alana y estoy de acuerdo porque cuando hay una pelea muy igualada estoy de acuerdo en proteger el invicto. Las dos hicieron un excelente trabajo, pero mis respetos para Arigeli por ponérselo difícil a Alana, que ya tenía 2 veladas de experiencia. Tercer combate de la velada del año 5, Perchita contra Gaspi. ¿Qué decir de este combate? En la previa de la velada yo daba por ganador a Gaspi, incluso antes del cortometraje de Gaspi en donde por fin vimos que sí había entrenado. Incluso antes de eso yo ya daba como ganador a Gaspi, por un tema de que a Gaspi lo veía con ese toque gamberro y joker que tenía en sus videos, que sentí que Gaspi tenía mucha calle, la suficiente como para partirle la madre a Perchita, un youtuber que se dedica a jugar Minecraft y que en su sparring contra Gref no lo vi especialmente fuerte. Así que admito que me dejé llevar un poco por los prejuicios, no debía haberlo hecho, reconozco mi error. La realidad fue que Perchita hizo un excelente trabajo, soltó unos cañonazos de golpes que no dejaron a Gaspi ni siquiera terminar el primer round. Gaspi la verdad que salió muy mal, sin ofender, no tengo nada en contra de él, he visto sus entrevistas y me parece un crack absoluto. El video que sacó Ibai con él considero que es el mejor video que tiene el canal de Ibai y el protagonista ni siquiera es Ibai, es Gaspi, y su cortometraje me encantó, lo vi 3 veces a pesar de que dura 30
30 minutos y yo no soy de repetir videos o películas. Entonces admiro a Gaspi, pero seamos honestos, no peleó para nada bien. Los golpes que lanzaba no se veían nada estéticos, no llevaban potencia, no tenía un buen juego de pies. Pareció como si hubiera entrenado tan solo 1 o 2 meses. Y esta fue otra de las decepciones que me llevé en esta velada. Me hubiera gustado que Gaspi destrozara a Perchita y hubiera dado un buen espectáculo después de esa obra de arte de cortometraje y esa entrada épica, pero no, Perchita fue el justo vencedor, se preparó para ello, salió además con un traje de Minecraft, yo creo que haciendo un poco alusión a los comentarios de Gaspi en el anuncio de la pelea. Perchita, mira que la vida real no es como el Minecraft, pasan cosas afuera. O sea que personalidad a Perchita yo creo que no le falta. Dio un buen espectáculo por su parte y hasta quedó con ganas de más. Al final del video vamos a hablar también de qué posibles peleas debería haber en una hipotética velada del año 6. Cuarto combate de la velada del año 5, Abby contra Rorro. Dos chicas que también se tenían ganas, sobre todo Abby. De hecho, por todo el beef que hubo entre las dos, Ibai cambió el orden del combate. Pasó de ser el combate número 2 al combate número 5, por las expectativas que había en esa pelea. Las salidas para mí estuvieron muy bien las dos. Abby salió muy feliz y con muy buena energía, y la de Rorro haciendo el bailecito del niño de la película de Gigantes de Acero estuvo espectacular. Luego resultó que el robot era Pablo y todo el mundo se emocionó con ese lore que ese par han creado en internet. Con esa entrada tan épica hubiera estado cool que Rorro ganara el combate, pero desafortunadamente la estrategia no le sirvió. Rorro es una chica muy técnica. Se pudo ver en ese trabajo de pies que realizó para intentar sorprender a Abby. El problema es que la estrategia era arrinconar a Abby contra las cuerdas o contra la esquina para desde allí en una distancia corta moler a golpes a Abby sin que tuviera escapatoria. El problema es que a Rorro solamente se le quedó en la cabeza que primero tenía que arrinconarla para luego golpear, y no es así porque tú no puedes empujar al rival, no es permitido. Para arrinconar al rival debes hacerlo por medio de golpes, pero Rorro, sumida en su estrategia de arrinconar, olvidó lanzar los golpes y solo se limitaba a empujar a Abby, mientras Abby le lanzaba golpes e intentaba mantener la distancia. Obviamente Rorro siempre iba a tender a ir hacia adelante y Abby siempre iba a tender a ir hacia atrás, porque Abby, al ser más alta y tener más envergadura, no puede ir al choque directo, pues se puede llevar más golpes de los que podía dar, mientras que manteniendo la distancia podía dar muchos más golpes y recibir menos. Y la verdad que hizo un increíble trabajo. Para una persona alta no es tan fácil pelear contra un bajito, porque los bajos son más escurridizos. Por eso en las votaciones siempre ganaba Rorro, y en mi predicción también. Pero Abby se ve que le echó muchas ganas al entrenamiento y realizó un excelente trabajo en ese combate. A Rorro, además, después de un golpe de Abby se le dobló el tobillo y desafortunadamente eso también le jugó en contra. Y creo que también la frustración y la rabia la llevó a cometer algunos actos que no debía, como los empujones o la mano que le dejó puesta a Abby cuando la tuvo contra las cuerdas. Pienso que Abby fue justa vencedora en este combate, hizo bien su trabajo, fue muy disciplinada en su entrenamiento y aunque la mayoría no dábamos un peso por ella, supo salir adelante y mereció llevarse la victoria. No me parece justo los abucheos que recibió, puede que a las personas les caiga mal, personalmente a mí tampoco me caía muy bien, siento que ha hecho varias declaraciones polémicas que no tenía que haber hecho, que no la hacen ver muy bien de cara al público, y no me refiero solo a las declaraciones en contra de Rorro, sino a otras movidas que ha tenido. Pero aún así, aunque no me cae muy bien, no mereció esos abucheos por parte del público después de haberse esforzado tanto, después de haber dado un muy buen show, haber hecho un muy buen trabajo, haber dado la sorpresa cuando pocos creían que iba a ganar, y aparte al final fue muy humilde reconociendo la valentía de Rorro por pelear con una persona mucho más alta que ella, más pesada y además lesionada. Levantó su mano y dijo que las dos habían ganado. Entonces, felicitaciones para Abby. Quinto combate de la timada del año 5, Virus contra Tomás Massa. Un combate muy polémico en donde la mayoría siente que ganó Tomás Massa y fue un robo descarado para el argentino. Yo mismo tuve que ver el combate 2 veces porque no soy un experto en boxeo, entonces para poder tener una visión más clara y una opinión objetiva de este combate tuve que verlo 2 veces. Debo reconocer que la primera vez que vi el combate vi como ganador a Tomás Massa en la emoción del momento. Siento que el argentino hizo un trabajo increíble, nadie se esperaba que diera este rendimiento poniendo a Virus en aprietos y siendo uno de los rivales que más difícil se la puso a Virus, junto con el de Mr. Jagger, que hasta ahora ha sido el único que ha podido derrotarlo. Sin embargo, es más mérito de Tomás porque Virus ahora es 10 veces mejor boxeador de lo que era en la velada del año 1. Tomás aguantó como un tanque, siempre hacia adelante, siempre fue muy propositivo, muy agresivo, nunca se le vio muy cansado, y los golpes que le daba Virus los aguantó como un campeón. Golpes que a cualquiera le hubieran volado la cabeza o hubieran tirado al rival al suelo, a más
Masa parecía no hacerle daño y realmente se le vio poner en aprietos a Virus. La primera vez que vi el combate me sorprendió que los jueces hubieran dado como ganador a Virus por decisión unánime. Yo dije, este combate pudo haber sido para cualquiera. Probablemente el resultado haya sido un 3-2 a favor de cualquiera de los dos. Pero cuando Virus ganó además por decisión unánime pensé, aquí hay algo raro. Lo primero que pensé fue que Masa ha tenido escándalos anteriormente por el uso de esteroides. Y ese cuerpo que tiene es muy difícil obtenerlo siendo natural. Probablemente alguna sustancia que utilice para tener ese físico haya dado positivo para el control de antidopaje. E Ibai, por no querer cancelar la pelea después de 4 meses, dejó que se diera la pelea, pero para no ser injustos con Virus, Tomás no la podía ganar precisamente por lo del dopaje. Y luego vi un clip de Tomás Massa diciendo que él ya sabía que no iba a ganar la pelea por más que lo caiga a trompadas a Virus, que lo tenía que noquear para poder ganar. Como si ya le hubieran dicho, mira Tomás, saliste positivo en el control antidoping y ya no vamos a detener el combate porque fueron 4 meses de hype y la gente está esperando la pelea. Pero para ser justos no te podemos dar como ganador a ti a menos que sea muy claro, como un knockout. Eso fue lo primero que pensé después de ver una decisión unánime en una pelea tan igualada. Además durante la pelea el tipo iba como un robot. Virus le tiraba golpes fuertes que hubieran tumbado a cualquiera y el muchacho se los tanqueaba sin problema. Además de que parecía no perder energía mientras que Virus se veía cada vez más cansado. Así que me pareció un poco sospechoso por parte del streamer argentino. Tuve que ver la pelea por segunda vez y lo entendí todo. Agradezco haber tenido que ver la pelea otra vez porque me di cuenta el boxeador extremadamente técnico que es Virus. Virus sabía que Tomás no iba a dosificar energías porque ya se vio su estilo de pelea en la velada de Coscu. Fue un estilo de pelea descuidado y desgastante para un boxeador que solo sabe ir con todo hacia adelante. Entonces Virus se limitó a mantener la guardia alta y a pelear al contraataque. Y si vos te pones a mirar los 3 rounds de nuevo, verás que Massa la mayoría de golpes los conectó en la guardia de Virus, mientras que Virus dio golpes muy precisos al contraataque que sí conectaban en el cuerpo de Tomás cuando él tenía la guardia arriba o en la cara de Tomás cuando se descuidaba. Le tiraba golpes por en medio de las manos y por los laterales, los cuales sí llegaban a conectar en la cara, y Tomás no hacía eso. Lanzaba golpes pero o Virus los esquivaba o conectaban directamente en la guardia, lo cual no suma ningún punto. Y con esto no quiero decir que Tomás no golpeó a Virus. Varios golpes se llevó el español y golpes contundentes porque Tomás tiene una gran fuerza, pero si vos te pones a ver los 3 rounds de nuevo y a ver cuáles golpes realmente conectó Tomás en comparación a los de Virus, que aunque no hayan sido tan potentes, me atrevería a decir que Tomás habrá conectado la mitad de golpes que conectó Virus al cuerpo y a la cara de Tomás. Y tras de eso Tomás tuvo la mala suerte que en el golpe más contundente y de más potencia que dio en el segundo round, Virus también le alcanzó a dar un golpe en la cara, aunque en el primer plano no se vio y parece que le volteó la cara a Virus. En el segundo plano se ve como Virus también suma un punto en ese mismo momento, o sea, anuló el puntazo sumado por Tomás. Y ya en el tercer round, al terminar la pelea, sigue siendo Virus quien está lanzando golpes. Ese combate me recuerda un poco al de Rivers contra Rivers en la velada del año 3, donde Rivers México salió muy agresiva y en un principio parecía haber ganado la pelea, pero al ver de nuevo el combate se evidenciaba como Rivers España esquivó o detuvo con la guardia muchos golpes de Rivers México que realmente no conectaron en su rival, mientras que Rivers España desde la distancia iba sumando puntos con golpes precisos en la cara de su rival. Ese también fue un combate muy polémico, pero agradezco haber tenido que ver 2 veces el combate de Virus contra Massa. Primero porque fue un combatazo mucho mejor que el de Shelao y Virus, y mis respetos para el streamer argentino que nadie pensó que fuera a dar tanta batalla. Y segundo porque pude ver lo buen boxeador que es Virus, lo inteligente, lo técnico, la experiencia adquirida y cómo hay cosas que ya las hace sin pensar, sino que su cuerpo ya está acostumbrado a ese tipo de acciones. Y digo que las hace sin pensar porque estoy seguro de que ni el mismo Virus sabe los gestos técnicos que tuvo por puro instinto, pero cuando vea el combate se dará cuenta. Por eso ya no me sorprende la decisión unánime, porque aunque haya sido muy igualado, si 5 jueces que estaban contando los puntos vieron ligeramente ganador a Virus en 2 de los 3 rounds, ya con eso tiene para que sea una decisión unánime. No significa que le haya pasado por encima a Massa, hay que tenerlo muy en cuenta. Sexto combate de la velada del año 5, Andoni contra Carlos Belcast, un combate de titanes. Yo antes no los conocía a ninguno de los dos, pero me he llevado una muy buena impresión de ambos. Dos tipos súper humildes, súper disciplinados, súper respetuosos y un combatazo de David contra Goliat. Mis respetos máximos a Carlos Belcast, que pesaba 20 kilos menos que Andoni y medía 10 centímetros menos también. Eso son 2 categorías de pesos de diferencia en el boxeo amateur. Estamos hablando de un peso medio contra un peso pesado.
pesado. Es que Carlos ni siquiera llegaba a la categoría de peso semipesado en el boxeo amateur, ni tan siquiera que fuera una categoría de diferencia, eran dos categorías de diferencia y aún así Carlos le echó un par de huevos y se subió al ring contra Andoni. La pelea obviamente estuvo muy pareja, los puños de Carlos, aunque veloces, no lograban hacer el más mínimo daño a Andoni, mientras que los golpes de Andoni eran devastadores. Cada golpe que dio hubieran tirado a la lona a una persona promedio en cuestión de segundos, pero Carlos mostró una resistencia increíble. Se tanqueó los golpes de Andoni y no cayó ni una sola vez, a pesar de que eran golpes de potencia que se escuchaban demasiado fuerte. Aún así Carlos mostró un buen nivel de boxeo, intentó esquivar todo lo que pudo y se tanqueó lo que no pudo esquivar. Andoni fue muy superior, pero aún así se agradece que la organización de la velada haya procurado que el combate no acabara en knockout, porque queríamos ver los 3 asaltos. El árbitro estuvo muy pendiente en todo momento de que Andoni no se excediera y no fuera a noquear a Carlos, y al final el combate pudo durar los 3 rounds, aunque con clara victoria de Andoni, y lo curioso es que fue por decisión dividida. Luego del combate ambos se dedicaron unas bonitas palabras y se ganaron el respeto y admiración de todos. Y en el último combate de la velada del año 5 tuvimos a Westcol contra The Gref, pero antes hay que hablar de las entradas. Empecemos por la de Westcol, para algunos un bodrio, para otros la mejor entrada en la historia de las veladas, al menos eso dicen en el reel que montó Ibai, no lo digo yo, no me miren a mí. A mí en lo personal no me gusta el reggaetón, tampoco me gusta Arcángel, no escucho su música, pero por algún motivo siento que la entrada tuvo mucha aura. Arcángel, quieras o no, es un artista main event, es un artista que lleva muchos años en la escena urbana, no es cualquiera de esos artistas random que llevan en las entradas de la velada que nadie sabe quiénes son o que se hicieron conocidos hace 6 meses o están de moda hace un año. Arcángel es un tipo que llevamos escuchando su nombre desde hace muchos años, y para la muestra hay que ver cómo se puso la gente de loca cuando entró el tipo con Westcol. El estadio entero quería abuchear a Westcol, pero no pudieron hacerlo por respeto al artista con el que salió. Y Westcol, por otro lado, tampoco soy muy fan del tipo, sí fui muy fan del video que hizo con Ibai, me reí con cada ocurrencia con la que salían, entonces empecé a agarrarle cariño, y porque a pesar de que a veces es muy agrandado, el tipo tiene su toque de humildad. Me gustó la confianza con la que salió en esa entrada con Arcángel, salió relajadito, con un flow cabrón como decía la canción, disfrutando el momento, con la K de Kick en la mejilla y los colores de Kick en el pantalón, desafiando el evento más grande de Twitch. Eso para mí también le dio más 1000 de aura. También me emocionó el simple hecho de estar viéndolo ahí con la bandera de Colombia atrás, porque cuando se anunció su combate yo pensé que el tipo no se iba a presentar, que se iba a inventar algún tipo de lesión durante la preparación o que iba a inventar alguna excusa, más que nada por la vida que todos sabemos que vive el streamer. Entonces, aunque no soy fan de la música ni del streamer, a mí me gustó la entrada y no fui el único. Vayan a ver los comentarios en el reel de Ibai. Pero bueno, ahora sí llegó el turno de hablar de la entrada de Gref. Para mí la mejor entrada en la historia de las veladas. El lore que tiene Gref con Dragon Ball es épico. Yo soy muy fan de Dragon Ball, probablemente fue la caricatura que más vi en mi infancia cuando ni siquiera sabía que era un anime. Yo sabía que Gref iba a descrestar con su entrada, porque el tipo es muy ingenioso, muy creativo e impredecible y le gusta hacer todo a lo grande, pero jamás me imaginé que iba a ser la teletransportación de Goku alrededor del estadio, con la voz del maestro Roshi en latino de fondo y luego con la de Mario Castañeda diciendo "Oh my god, papus, esto se va a descontrolar", aunque hubiera preferido que dijera el mítico "Oh my god, esto va a ser épico, papus", pero bueno, eso no le quita la excelente entrada que tuvo. Luego con la pantalla del fondo y las laterales haciendo como que se convertía en Super Saiyajin, y por último aparecen César y Nico para ponerle cada uno un guante. Fue la mejor parte. Estuvo muy épico todo. Ahora sí, hablando un poco del combate, creo que sobra decir que Gref ganó con mucha diferencia, como se veía venir, aunque Westcol por su manera de hablar parecía que podía dar la sorpresa. Westcol es probablemente el tipo con más confianza del planeta. Al principio salió como todos lo teníamos previsto. Él sabía que no podía competir contra el cardio de Gref, que subió corriendo el cerro Monserrate y llegó antes que el teleférico. Entonces la estrategia de Westcol era lanzarle golpes de poder para tumbarlo o noquearlo antes de que el combate llegara a los 3 rounds, porque claramente el colombiano no iba a llegar. Entonces Westcol salió a golpear rápido y fuerte, pero eso también demanda una gran cantidad de energía, o si no que se lo digan a Germán Garmendia en la velada 3. Claramente Westcol no pudo mantener la intensidad que tuvo al principio del primer round, y Gref supo no solo defenderse de esos golpes, sino también contraatacar. El trabajo de Gref fue impecable, supo ser agresivo, algo que le faltaba en varios videos que subió de su preparación en la velada. Se pudo ver su evolución, no solo eso, sino que también se le vio muy técnico en cuanto a golpes, trabajo de pies, dosificación del cardio, agresividad y competitividad. Al final
final, la disciplina en efecto destrozó al talento. No es que Westcol haya demostrado particularmente ser un talentoso en el boxeo, pero al inicio de la preparación estoy seguro de que él sabía mucho más lo que era lanzar un golpe de lo que sabía Greff. Y cuando todos pensaban que Rivaldios era una bestia en el boxeo, Westcol fue hasta México y se le paró duro. Aún así, la disciplina de Greff fue hacer lo que tenía que hacer y dejó a Westcol como Kid Buu contra Goku, hecho polvo. Por último, me gustaría mencionar que me alegró mucho por César y por Nico, los entrenadores de Greff, dos entrenadores que se merecían dirigir un main event de la velada del año y ganar, porque llevaban 3 veladas entrenando a Virus y haciendo un excelente trabajo. Además, porque tanto en los videos de Virus como los de Greff se ve que los dos son unas excelentes personas. Entonces yo sí quería ver a César dirigiendo un main event y ganando, aunque no fuera con Virus, porque se lo merecía, ya le tocaba. Y con ese combate concluye la velada del año 5. Una velada que algunos youtubers y tuiteros nos quisieron vender la moto de que no estaba generando hype, de que se estaba acabando la emoción de las veladas, de que los artistas no eran los más aclamados, de que los streamers no eran los más famosos y nada más alejado de la realidad. Fue la velada con más espectadores. Yo nunca en mi vida había visto el stream del pesaje. No me interesaba verlo en vivo y este año tenía tanto hype que decidí verlo y no fui el único. También hicieron récord en el stream del pesaje. Hubieron artistas históricos que dieron shows increíbles. Melendi, que lleva muchos años en la música, Los del Río con su épica Macarena entrando con ese Sevilla tiene un color especial, pusieron a bailar a todo el estadio. Al grupo Frontera yo no lo conocía y no había escuchado ninguna de sus canciones, y aunque no es mi tipo de música, me gustó la presentación, una música muy alegre para mover el esqueleto en un ambiente como lo puede ser el estadio de la Cartuja y una fiesta como lo puede ser la velada. De la Rose tomando sorpresivamente de la mano a Ibai y dejándolo con cara de tonto, farmeando una increíble cantidad de memes que hasta Ibai tuvo que salir a hacer un short al respecto. Y en cuanto a los streamers que se pelearon en el evento, ¿cómo me van a decir que no son top? ¿Cómo me van a decir que no es top Gaspi, que lo conoce todo el mundo? ¿Cómo me van a decir que no es top Perchita, que lleva muchos años en YouTube? ¿Cómo me van a decir que no hay hype por ver a Pereira contra Rivaldios y Avi contra Rorro subirse al ring luego del beef que tenían desde antes de la velada? Y por el amor de Dios, si comparamos el main event de la velada del año 4 contra el main event de la velada del año 5 en cuanto a números, en cuanto a aura, en cuanto a relevancia e historia en internet, el Mariana contra Plex no tiene absolutamente nada que hacer contra Greff versus Westcol. Para mí esta fue una de las mejores veladas de Ibai. No sabría ponerla en un ranking porque cada velada es muy diferente, cada velada tiene lo suyo, pero yo digo que esta velada fue una de las mejores porque todos los combates estuvieron emocionantes, no hubieron lesiones que detuvieran una pelea, no se cayó ningún combate, hubieron entradas muy épicas, el lore que se creó alrededor de cada combate durante las preparaciones, el stream que hubo con todos los boxeadores una semana antes de la velada, los videos con el detector de mentiras, el video de Ibai y el entrenamiento de Westcol, el lore de Kid Buu y Goku entre Westcol y Greff, el video de Ibai con Gaspi, el increíble cortometraje de Gaspi, el streaming de Greff con Westcol en Medellín era algo que nunca había pasado antes. Dos rivales conviviendo juntos meses antes de la velada. Solo se le podía pasar por la cabeza a estos dos locos. Ibai flaco farmeando aura haciendo su entrada al estadio y yo Juan retando a Chocas para la velada 6, Auronplay haciendo gestos mientras entrevistaban a Chocas, Mr. Jagger haciendo lucha libre. Bro, hasta la publicidad estuvo épica en esta maldita velada y me podría quedar aquí todo el día, pero el video ya está quedando más largo de lo normal. Solamente quiero despedirme proponiéndole a Ibai un par de peleas para la próxima velada. Sí, muchachos, porque yo sé que Ibai va a ver este video, tranquilos. Ibai, sí, tú Ibai. Perchita dijo que se había quedado con ganas de más, así que hay que darle otra participación en la velada, pero esta vez que sea contra dos posibles rivales. Uno de ellos puede ser de Greff, quien fue muy criticado porque aceptó una pelea contra un rival más pequeño y menos pesado y disciplinado. ¿Qué pasaría si esta vez le toca pelear contra alguien más alto y más pesado? Y el otro posible rival, la bestia, el GOAT, que ya descansó 3 años seguidos y ya es hora de que regrese. Ya debe tener energía y motivación para una velada más. Perchita versus Mr. Jagger. Pienso que Perchita podría ser un rival que Mr. Jagger acepte, o si no, que se enfrenten Greff y Mr. Jagger. Pienso que son dos peleas que Jagger podría aceptar por cuestiones de altura, peso y experiencia en la velada. Y pienso que podrían ser grandes combates. Ibai, hazlo. Y nada más, amigos, este ha sido el video de hoy. Muchas gracias a los que vieron el video hasta el final. Sé que estuvo un poco largo, pero tenía muchas cosas para decir con respecto a esta velada. Yo soy un friki total de este evento desde la velada 1, así que tenía que hacer este video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y su comentario, eso me ayudaría un montón. Y si no están suscritos, suscríbanse para más contenido. Sin más que agregar, les deseo a todos el mejor de los días. Bye.